Perdición, título original Double Indemnity, doble indemnización, dirigida por Billy Wilder en 1944, interpretada por Fred MacMurray, Barbara Stanwyck, Edward G. Robinson, y una de las catedrales, sin ningún género de dudas, del cine negro. Y es personalmente para mí una de las mejores películas que yo puedo recomendar y con las que más me han gustado. Yo creo que hoy es un día especial en este programa y pueden ustedes sacar el reclinatorio y ver esta verdadera obra maestra. Dice Billy Wilder que cuando él filmó esta película no había oído hablar nunca de eso del film noir ni del cine negro, que era una película que, bueno, pues un thriller, una película con tensión, de crímenes, pero que el término, que luego lo sacaron los franceses del film noir, el cine negro, vendría tiempo después. Es decir, que tenemos que entender que cuando se hacían este tipo de películas, estamos en el año 44, Laura, por ejemplo, que es del 44, o Perdición, estaban rodando unas obras que luego serían etiquetadas precisamente con lo del cine negro. Esta es una película realmente asombrosa, cuenta con uno de los mejores guiones que se hayan escrito nunca. Está basada en una novela de James M. Cain, que es el escritor que quería Billy Wilder para la película, para escribir la historia, pero no estaba disponible. Es el hombre que había escrito El cartero siempre llama dos veces, otra joya de la literatura, y entonces llamó a Raymond Chandler, que no era naturalmente el Raymond Chandler que todos conocemos ahora. Era un escritor que no tenía ni el prestigio, ni la fama, ni la exposición que lograría años después. Con él es notable que se entendió muy mal, porque él dice que era muy buen escritor, pero de novelas, de literatura, no de guiones, que nunca, lo ha contado muchas veces, nunca ha olvidado cuando le dio el guión, la novela, el libro de Cain para que lo leyera, que lo leyó muy rápido y muy precipitado, que estaban a jueves y le dijo, yo esto no lo puedo tener el guión terminado antes del lunes. Y le dijo, ¿cómo del lunes? Le dijo Billy Wilder. No, no, vamos a estar aquí 2 meses y medio, todos los días, desde las 9 de la mañana, en este despacho, hasta las 5 de la tarde. O sea que esto es otra historia. No se llevaron bien, él lo cuenta con mucha gracia, Billy Wilder, dice, yo era joven, mucho más joven que él, 15, 20 años, conocía a muchas chicas muy guapas, me llamaban por teléfono a todas horas, y él se ponía nervioso, siempre decía, está usted hablando con una 5 minutos, con otra 10, con otra 15, usted no para, así no hay manera de concentrarse, pero él dice que era un maravilloso escritor y de eso no tenemos duda. Bueno, el resultado fue este guión que yo creo que no le sobra ni le falta una sola coma, ni un acento. Hay momentos increíbles cuando están los dos tratando de buscarse las vueltas y él le dice, voy muy rápido, me va a poner una multa, le dice al guardia de tráfico, que se supone que dice ella. Bueno, la película es un prodigio, tiene otro final que ya hablaremos luego, que se rodó pero que no se montó, y yo creo que el trabajo en particular de Barbara Stanwyck es realmente maravilloso. Hace gala de su boca, de sus ojos, de su mirada, de sus piernas. Tiene unas piernas maravillosas, siempre las ha tenido, y ahí está Bola de Fuego y otras muchas, pero aquí la manera de sentarse, de cómo imperceptiblemente sube su falda, es un prodigio. Y luego es una película de crímenes y que curiosamente vista ahora, cuando llevamos apenas 2 minutos de película y él entra en la oficina, descubrimos el antecedente de lo que sería El apartamento, otra de las obras maestras imperecederas de Billy Wilder. Vemos toda esa fila de mesas vacías de esa agencia y ese mundo maravilloso que luego le sacaría jugo. Luego hablaremos del reparto, hablaremos de la filmación de esta película, donde la esencia y la intensidad es maravillosa, incluso de un español que trabaja en ella, Fortunio Bonanova, que trabajó en muchas películas de Billy Wilder. También recuerdo ahora Cinco tumbas al Cairo, y que siempre era un tipo estupendo, un mallorquín maravilloso. Oti Rodríguez Marchante, muy buenas noches. Buenas Antes de que noches. me vaya enrollando, se nota que me gusta mucho, pero a ti creo que también te gusta Perdición, No, ¿no? no, claro, me encanta. Es Es una una de las perdición. mejores películas que se pueden ver en el cine. No, no hay duda ya de que, pues, yo no sé, 60 y tantos años después es de una modernidad y es cine negro, bueno, es cine eterno. Tiene, lo que tú has dicho, empieza con la base, es un guión maravilloso, prácticamente muy pegado a lo que es la historia de McCain, pero con una habilidad muy de Billy Wilder, que es la estructura.
contarte esta película con esa estructura que, bueno, luego repetiría en Sunset Boulevard otra vez, es decir, desestimar un poco lo que es la intriga de la película, porque empieza por el final la película, y meterte en lo que es, yo creo, lo grande y lo que la hace imperecedera a esta película, que es la confusión de sentimientos que te va... Y luego, bueno, hay una artimaña maravillosa de Billy Wilder, que es para una película tan seria, tan oscura, tan cínica, escoge a dos protagonistas, una pareja de protagonistas clásicos de la comedia, es decir, tanto Barbara Stanwyck, que es una mujer con una vis de comedia, como Fred MacMurray, que entonces era un actor, bueno, pues de comedias. Estudiaba para Disney ya, él. Claro. Someterlo a ese personaje que es, bueno, es difícil de abarcar, es de una complejidad, tanto él como ella son de una complejidad. Y bueno, los diálogos son, claro que inaugura el cine negro, porque ese tipo de diálogos escritos como con hacha, ¿no? Es todos de una lucidez y de una amargura en el fondo. Y luego, bueno, tiene no solo un canto a la pérdida, bueno, a la pérdida y al fracaso, sino también a la parte más bonita quizá de la película, que es la amistad entre esos dos personajes, entre el que interpreta a Fred MacMurray y el que borda Edward G. Robinson, que bueno, es una maravilla. Que son dos, él y su hombrecito. Él y su hombrecito. Es una película probablemente redonda y que después de muchos años prácticamente solo se le ha podido ver un error, un pequeño error, que luego lo comentaremos, que es un error que no es ningún error en el fondo, es una cuestión de dirección que es muy hábil y además es en una escena que... La puerta. Que dices, casi la mejor escena de la película. Bueno, yo creo que es una película que dentro de 100 años seguirá siendo moderna. Muchas gracias. Pío Cabanilla, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué te parece Barbara Stanwyck? ¿Es sexy? Vamos a ver, yo creo que es la peluca rubia más fea de la historia del cine, sinceramente. Además, ahí hay la anécdota que era uno de los productores que se llamaba De Silva, sí, que cuando lo vio dijo, hemos pedido a Barbara Stanwyck y nos han traído a George Washington. O sea, es una mujer que era, y que ha sido siempre la elegancia personificada, y es curioso ver, por un lado, cómo se juega las piernas, esa pulsera, que eso era avanzadísimo para la época, esa pulsera en las piernas en la escena primera de la escalera. Pero luego, con esas dos sombreras que la hacen como cuellicorta y esa peluca horrorosa, que vamos, que ya, eso ya de entrada desde luego es una crítica, ¿no? Eso fue lo que... Pero vamos, no, aquí lo que hay es una de las alineaciones perfectas, yo creo, de la época. Es decir, tener de un lado, desde el punto de vista del guión, tener McCain, tener a Wilder y evidentemente tener a Chandler. Y luego tener a estos tres actores, porque tú lo has dicho claramente, pero un poco de pasada. Yo creo que es una de las mejores interpretaciones de Edward G. Robinson de largo. Es espectacular. Es un papel absolutamente maravilloso suyo y que en muchos momentos se come a los otros dos, ¿no? Porque Barbara Stanwyck está muy bien y MacMurray lo que es un actor muy versátil. Es decir, pues eso, hace desde películas de Disney, o lo tienes El motín del Kane, o lo tienes aquí, ¿no? Pero ese Edward G. Robinson, que es que las escenas las llena entero, es absolutamente maravilloso, ¿no? Y la otra cosa es, una frase que leí en algún lado con respecto a esta película, que es, el cine negro nació antes de filmarse por esta película. Parece ser que está basada en un hecho real, muy atrás, en el año 27, que fue un escándalo monumental, de una señora, por lo visto, que se llamaba Ruth Schneider, cuyo amante, qué cosa más poco romántica, era vendedor de corsés. Y le hicieron exactamente, también el afectado era un corredor o viajante o como sea, de seguros, y también se lo cargaron y acabaron los dos en la silla eléctrica en Sing Sing. Y se sacó allí la primera foto de alguien muriendo en la silla eléctrica por un periodista del Daily News, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza, bueno, primero se hace la novela, McCain se basa en eso para hacer la novela, pero estamos hablando año 27, año 35 la novela, ¿no? Y es toda esta idea de que el cine negro, pues, tú decías que este es probablemente en el comienzo del cine negro, otros dicen que es el Halcón Maltés, pero es que las raíces de verdad están en los primeros años 30, no solamente por este asesinato que es anecdótico, sino por todo lo que significa la Gran Depresión, por todo lo que significa, evidentemente, la Segunda Guerra Mundial,
los alemanes, los grandes directores alemanes emigrando a Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí hay un germen ya que es anterior a estas propias películas, ¿no? Y luego, pues sí, que tuvo que haber el toque francés. Lo de Nino Frank, que es el que se inventó la frasecita, tampoco era francés, que era italiano, pero ya hubo... Nino Frank fue el que inventó el El término. término del Luego las film, portadas amarillas con que pero salían yo sí me este quedo tipo de con algo, novelas. de verdad, la interpretación de Edward G. Robinson me parece absolutamente sublime. Muy bien, muchas gracias. Y aquí, buenas noches, don Víctor. ¿Qué tal, don José Luis? Cuando estuviste en Los Ángeles olía a Madre Selva, ¿verdad? Sin A ninguna las duda, atardeceres. especialmente ahí en Quebec Drive, Sí. que es la calle donde está la casa. Aquí tenemos un auténtico experto en el cine negro, su libro, que es un éxito además, el cine negro, es una maravilla, y además tiene aquí unas fotografías que sacó él personalmente de la casa donde rodaron los exteriores de, bueno, la casa de estilo español, como dicen, ¿no? Sí, la casa es mencionada en la novela, parece ser que eligieron la localización, por cierto, una película de escenarios naturales, es decir, Claro. el cine negro, una de sus componentes básicas es sacar la cámara, el género naturalista, ¿no? Sacar las cámaras a la calle y rodar en escenarios naturales. Pues parece ser que la localización Paramount y Billy Wilder decidieron ir a esta casa porque asemejaba mucho a la casa mencionada por James M. Cain y también porque estaba muy cerca de la casa donde había vivido, muy cerca del cartel de Hollywood, el propio escritor. Con lo cual, bueno, pues el escenario era fantástico. Joder, yo es que no sé cómo presentar esta película. $30.000 decían en la película. Sí, una casa de $30.000. Pues está mal. Tú sabes que él, Billy Wilder elegía más cuidadosamente aún que el reparto los coches que tenían que usar los protagonistas, las casas donde tenían que vivir para hacer una prolongación continua del personaje. Los coches no son casuales, son los coches que tenían ese tipo de agente, de cómo trabajaba el del campo petrolífero, el que lleva el personaje de Fred McMurray, el apartamento donde vive. Está todo muy bien elegido de dónde vive. Yo admiro y envidio un montón a todos los que no hayan visto todavía Eso está Perdición, muy bien dicho, porque ponerte delante de esta película, de esta catedral del arte, no del cine, del arte en general, por primera vez en tu vida tiene que ser, yo ya ni lo recuerdo porque ya pueden ser 30 o 40 veces los visionados de esta película, pero tiene que ser un ejercicio apasionante. ¿Qué se puede destacar de esta película? Pues el comienzo del cine negro yo creo que viene de unos años atrás. Sí, no, del digo Halcón que... Maltés. No, si yo lo que decía es que cuando se hacían estas películas que ya eran Todavía no negras se como había- Laura y esto, los que lo hacían, Preminger, Billy Wilder, que no lo sabían, no sabían que estaban haciendo cine negro, hacían supuesto. thrillers, películas policíacas. Se sorprendieron luego de haber criminales. creado un género Claro. nuevo y un movimiento y una tendencia cinematográfica nueva, ¿no? A mí lo que más me interesa de la película, al margen de esa sociedad descompuesta que describe, ¿no? De esos ambientes y de esa pasión desbordada, no sé, casi enfermiza de los dos amantes, ¿no? Es efectivamente la relación de amistad entre Walter Neff y Barton Case. Creo que es sublime, absolutamente, especialmente en la media hora final, en las caras de ambos, especialmente Edward G. Robinson. Pero bueno, hay tantas cosas que decir que yo creo, por cierto, la escena de la puerta, efectivamente es una puerta imposible, bueno, las puertas no pueden abrir hacia afuera, pero esa escena está hecha en el Hotel Chateau Marmont. Sí, cosa que tú Los conoces muy interiores, bien. claro, los interiores se hicieron ahí y es el único escenario que no corresponde a la acción real. Claro, pero está muy bien. Y él ya al principio ya se ve la puerta, Sí, claro, sí. para que no digan, oye, que me lo van a utilizar, pero aún así no tragó. Y otro gazapo divertido, hay otro. El primer beso que le da Fred McMurray a Barbara Stanwyck, se ve que lleva un anillo puesto de casado. Sí. Eso no me había Mira qué fijado. bueno. Eso Está no me había bien, fijado. eso. Lo que sí es curioso es que cuando hicieron el primer borrador, el personaje se llamaba Walter Ness, N-E-S-S. Y había un agente y un tipo que trabajaba en seguros y en la misma zona y se llamaba Walter Ness. Y tuvieron que cambiarlo y le pusieron el nombre este y de qué casualidad. Bueno, van a ver ustedes una película maravillosa y como dice mi amigo Víctor, si han tenido la suerte de no haberla visto o haberla visto hace mucho tiempo, hace muchos años, se van a quedar verdaderamente sorprendidos por un lado y asombrados por otro. Yo creo que aparte de la peluca, esta mujer que compra su colonia en Ensenada es realmente maravillosa. Esta mujer a la que Billy Wilder se quedó perplejo cuando en Bola de Fuego la veía, la manera tan relajada que tenía de hablar con Gary Cooper y con toda esa gente.
a la que él admiraba por haber hecho un melodrama como Stella Dallas y que luego hace este cine negro. Es una mujer capaz de hacer todo tipo de cine. Yo creo que vence hasta la peluca de Buddy de Silva que decía y está maravillosa. Y bueno, no adelantemos nada para los que no la han visto. Con todos ustedes, Perdición, Billy Wilder, 1944. Es de 1944, que fue muy buen año para el cine, casi tan bueno como el 39. Estamos en plena guerra. Por ejemplo, una buena noticia es que se inicia la operación Big Week, el bombardeo masivo de los americanos a las fábricas de armamento de Alemania. A nivel español, el Consejo de Ministros aprueba el decreto del Ministerio de Gobernación por el cual se crea el Documento Nacional de Identidad, que por cierto sigue hasta los días actuales, aunque ahora es bastante diferente, ¿no?, en colores y eso. Por primera vez también se utiliza en España una dosis de penicilina. Llega a Madrid enviada por el gobierno de Brasil para tratar una grave enfermedad y una infección que tenía una niña. La penicilina es la base también de otra película negra, El tercer hombre. Ahí cómo trafican con la penicilina. Digamos también que ese año se estrena en Nueva York, no en España, en Nueva York, El amor brujo de Manuel de Falla, una de las grandes obras españolas del siglo XX. Curiosamente, el Athletic de Bilbao se proclama campeón de Copa, entonces se llamaba del Generalísimo, naturalmente, al ganar al Valencia por 2-0 en Barcelona, que es donde se disputa la final. Fallece el dramaturgo español, autor de comedias, Joaquín Álvarez Quintero, uno de los dos hermanos de los Quintero. El campeón de España en ciclismo es Julián Berrendero. En atletismo hay un sueco, Haek, que fue muy famoso, batió el récord mundial de 1500 metros en 3 minutos 45 segundos. Hoy, si no recuerdo mal, lo tiene Elger Roux con 3:26, 3 minutos 26 segundos. Pero fue una marca excepcional, ¿no? Luego Elliot la bajaría a 3:30 y tantos, pero es una marca que yo me acuerdo que fue cuando nos dedicábamos al atletismo y sobre todo a los 1500, no la hemos olvidado. Se publica el libro Hijos de la Ira de Dámaso Alonso, ese que empieza... Madrid es una ciudad de 1 millón de cadáveres, me parece que empieza así ese libro, ¿no?, el de Dámaso Alonso. Bueno, y digamos que el Comité Internacional de la Cruz Roja recibe el Premio Nobel de la Paz y, para terminar, en París aparece la primera edición del primer número del periódico Le Monde, con una tirada inicial ya de 140.000 ejemplares. Ya tenía el Le Monde, joder, para esa época son muchos ejemplares. Y ya vamos a hablar de Perdición. Es curioso, cuando ha contado ahora Pío el caso real donde está basado, lo que le debió influir a James Macallan Kane, porque El cartero llama 2 veces es lo mismo. Es la historia de unos tipos que matan al marido de la chica. Ahí tenía una especie de restaurante de camino. Y cuidado que se han hecho películas con ese argumento. Sí. O sea, nacidas todo de James Kane. Es anterior, ¿no? La novela, me parece que es anterior, la de... No, ¿es algo al crimen? No, no, quiero decir... a esta, es decir, que es anterior El cartero que... Es algo anterior El cartero, sí, pero al cine llegó primero Perdición, tampoco por mucho tiempo. Pero que es la misma historia. Sí. Estás hablando de una pareja que se pone de acuerdo para liquidar al marido, ¿no? Eso es un tema luego que se ha hecho muchas veces. Fuego en el cuerpo, o sea, que es que Caín además era, yo creo que es uno de los más grandes escritores que ha dado para mí Norteamérica al nivel de Hemingway. A mí me gusta mucho más que Faulkner. Cain es una verdadera maravilla, eso es un escritor portentoso, ¿no? Es que es una época, es que es un poco ese cine negro, o lo que se llamó después cine negro, para volver a lo que decíamos al principio, en el fondo es un movimiento literario, prácticamente. Sí, claro. Es que Mildred Pierce es de él. Tú tienes a Dashiell Hammett, tienes a Dashiell Hammett, Fíjate, claro. tienes a Al McCain, tienes al propio Raymond Chandler, a Burnett también, no sé si es Burnett o Burnett, no lo sé tal. Sí. Pero bueno, Burnett que hace High Sierra por un lado y La jungla de asfalto. Esa es la que yo creo que es el inicio del cine negro, High Sierra, que se llamó El último refugio. El último refugio, sí. Antes porque además está... Bueno, ahí es donde Bogart también toma cuerpo como... Y donde están las chicas mito. Malas que parecen buenas y chicas buenas que parecen malas, es que hay los atracos, la fatalidad... Sí, la ambigüedad de la mujer nace precisamente con esos primeros años del cine negro, porque antes de eso, el antecedente que podemos hoy, al menos estéticamente, ver en el cine de gángsters, pues ahí las chicas eran, en fin, absolutamente vapuleadas. Recordamos las escenas de James Cagney despreciando a las mujeres. Sin embargo, la femme fatal nace con el...
menudo triángulo James Caan y la rubia de Claro. Virginia Mayo, su madre y él, porque era un triángulo. Al rojo vivo. En el rojo vivo siempre va con la madre. Es un cárter que viaja con la madre en el coche y la madre sentada a su lado. Pero Y la- fíjate- y la novia, la amante detrás. Hablabas del año 44, fantástico La eso. mujer del cuadro, historia de un detective, que es una novela de Chandler. Claro. Laura y la dama desconocida. Fíjate tú. O sea, que salen Esas 4 o 5 novelas por películas solo de entregas, cine que negro. eso fue ¿eh? donde Y nació el propio Chandler, la el serie sueño negra. eterno. El sueño eterno, que es del 39 ya. O sea, por eso La película es algo Sí. posterior. por eso pero- digo, no digo de las novelas. Es decir, el origen ese de un grupo, lo que eran, bueno, el Black Mask, Claro. que Ahí la salen- revista, que claro, ahí salen y que Chandler y hacían- McCain. Claro, entonces Salen hacen un novelas por tipo- entregas. estas, sí, Exactamente. es, Y un que poco- además eran las primeras que estaban siendo censuradas, con lo cual tenían todavía más atractivo. Eso por un lado. Y luego, yo creo que... Cosecha Roja fue de... Pero es creo la que lo- noche, o sea, la ciudad, son urbanas Sí, casi exacto. todas. Entonces, Sí. es el mundo de la noche, los apartamentos vacíos, hay una desolación. Son los cuadros de Magritte y de Quirico. Están ahí, hay una imagen fantástica de eso. En esta película, esa calle oscura que lleva a la estación es maravillosa. Ese es un momento mágico. Cuando para él y deja a la chica con el novio, que está al lado del Schwabs y toda esa zona, y luego están Las Palmas. Todo ese mundo se demuestra que no solo Nueva York, sino que en California, la soledad de California, podías hacer cine negro, y que podías crear... Lo que es curioso Cómo es la es que- casa esa, el polvo que entra a través de las cortinas, La de otra- de las lamas. De Eso lo buscó el claro, eso operador, es- sí, sí. La otra pata es un poco, o sea, se decía uno de las novelas, lo que es el expresionismo alemán. No, es que Claro, viene de Fritz ellos. Lang, todo viene de Sí, sí, Fritz sí. Lang, Todo viene de los ellos. claroscuros Claro. y todo el origen depresivo que tiene. Hombre, si luego le vamos Son buscando, emigrantes dices, que los está son ahí, los judíos. Un tono literario y un ambiente visual. Y que está viene- Caravaggio, Y es que es los el, 30, el exacto. claroscuro de Caravaggio, pero como tú muy bien dices, También una amargura que viene Es de el- la... es claro, el que cine son- alemán. Siotmak que se va, Es el Fritz cine Lang que se alemán. va, el amigo de, es la fotografía de alemana. Wilder, que era Peter Lorre. Es decir, todos han ido ya para Estados Confluye Unidos. también esa... Edgar Almer también, que hizo Todos. luego de Tour, una película Confluye la de Gran uf, de Depresión, cine negro la fantástico. amargura, el cinismo, esa especie de vuelta de todo. Hay una serie de circunstancias literarias, también... bueno, La sombra, todo. las sombras, todas las sombras, la Lo luz. que es curioso es Las que... sombras. Esta foto es maravillosa, que la Billy de Wilder, Shade. que Billy Wilder, habiendo hecho este monumento, como ya se ha dicho, al cine negro, no continuara por ese camino. Es más, se Hombre, tiene una Sunset idea- Boulevard Sunset es- Boulevard no está pero bueno, es un melodrama casi Y puro. la, no y la es película del periodista, esa el es Gran negra. Carnaval. Esa es negra. Una cosa es ser tremenda. negro y otra cosa es Pero decir, has ser mencionado oscura. tú antes la estructura narrativa de Sunset parecida. Boulevard comparándola con esta porque efectivamente Es aquí comenzamos sabiendo el desenlace de la historia y en Sunset Boulevard el que habla Sí, es un es un cadáver, cadáver. en una piscina. O sea que Pero imagínate. Eso es muy digamos, importante en los el cine flashbacks. negro. Los flashbacks, lo que claro, la llamamos vuelta atrás, nosotros. Pero no lo que- dirías de Lo que de nosotros Sunset llamamos Boulevard, voz que en off, es cine voice negro, over. es cine es oscuro y es negro en un sentido, pero no es un policíaco al uso, es más bien otro, es decir, no es lo, un cine sobre el cine, ¿no? Que se dice ahora. pero que lo raro no solo es que Hay muertes. la idea que se tiene de Billy Wilder es que es un director de comedias. No, pero Bueno, y fíjate, empiezas- el otro Oscar, Día sin huella, que Día sin también es negro, negro. Negro, hasta anda que decir Día sin basta. huella. Lo que es Es la primera vez que el muy alcoholismo se pone de verdad. Es un cine desgarrado el que hace hasta que se pone a hacer comedia. Es que el Aunque género había empezado es- con el una género- comedia, pero dices, un director tan cínico, tan Para cáustico, mí, tan... Oti, el género es Billy Wilder. Él toca Bueno, todos los bueno, géneros todos. prácticamente. El Tocó el western cine no, bélico, el 5 western tumbas no. al Cairo, que es anterior a esta Sí. película, la comedia, el cine negro. Con el western cine- nunca le encontró el punto para No, hacerlo. él nunca ha pasado. ¿Tú te imaginas un western de Hitchcock? Tampoco. No, algo de Hitchcock ambientado en el oeste, podría ser, pero vamos. Hombre, sí, al que le van a matar y Sí. hay tensión de si le van a ahorcar o no. Pero evidentemente Billy Wilder no son cineastas de este tipo. Y eso, No, él admiraba muchísimo a Howard Hawks. Y él le pidió Hombre. estar presente en Bola de Fuego Bola de Fuego. para ver cómo rodaba y cómo era su relación con los actores, con el texto. Y él se daba cuenta, y lo cuenta aquí muy bien Chandler, que parecía un hombre con una gran naturalidad rodando y sencillez y que Hawks. sí, pero que luego todos los días en la esquina, y lo cuenta, de Ventura con no sé dónde, paraba el coche y vomitaba de los nervios que pasaba. Dice, yo nunca llegué a esa situación, pero sí enfermé del estómago cada vez que hacía una película, dice Billy Wilder. Fíjate, Porque y eso que parece que estaban todos tan en las comedias de Howard Hawks, que también hizo cine negro, ¿eh? Otro que hizo Bueno, y cine negro. una de las mejores películas Fíjate. de negro, El sueño eterno es... Ese es otro que ha hecho las Realmente, mejores en Scarface. donde ha trabajado. Fíjate tú. Sí, sí. Pero yo estoy de acuerdo con Víctor que el género es Billy Wilder, todo lo que toca.
lo transforma a su medida. ¿El apartamento es una comedia? Discutible. Es una comedia muy amarga, pero Sí, bueno. sí, claro, pero no parece una No, comedia no, donde no. alguien se suicida y con el espejito roto y el amante la deja y no se quiere Sí, pero en encargar efecto ella. el género es él. Y el tipo, el protagonista, es un hombre de una inmoralidad absoluta que deja su apartamento para que se acuesten los jefes y el subir. O sea que no sé, es una comedia, pero ¿hasta qué punto es una Que bien comedia? está McMurray también. Matt Murray es un actor muy bueno. Estaba en una película negra estupenda. ¿Cómo se llamaba en inglés? Es que no me acuerdo el título en español. Pushover. La Casa 322. Con Clint Nova. Ahí estaba muy bien también. Una película de Richard Quine fantástica. Fantástica película. Y también con esa negrura que tienen las calles de California, ¿no? De estas ciudades. La verdad que ahí La hay una... neblina con la que empieza la Sí. película. Esa neblina al amanecer. El tipo, la voz en off que le encanta, dice, pero claro, hay que utilizar muy bien la voz en off, no vas a poner lo que ya ves, estoy en la calle, voy a llegar a la oficina, no. Él empieza diciendo Estamos eso. dejándonos, como es mi favorito, pues que le voy a hacer, lo tengo que decir, pero claro, las dos, en el fondo, los dos grandes monumentos del cine negro, aunque no se suelen meter en esta cesta, que son Ciudadano Kane y Sed de Mal, no son Wells. Pero Ciudadano Kane es de todo también. Es que es todo, pero Bueno, el cine negro, el 41 Más Sed de puro y Mal. duro. Ciudadano Fíjate que Kane es una película Sed de sobre el Mal- periodismo, sobre Sed la de Mal evolución, la industria del automóvil, lo encuentro sobre la más vejez. dentro Ciudadano Kane es todo. Ya, pero a nivel técnico, todos esos claroscuros, Bueno, sí, todas esas claro. imágenes, Sí, bueno, esos pero fundidos, todo, no solo lo visual, porque claro, y el cine- flashback. y El arranque, no, la voz en off. Trespassing, la música, el castillo de Xanadu, la muerte, todo aquello. Claro, pero Habría que meter mejor La Dama de Shanghái. Pero La Dama de Shanghái, imagínate, Y Sed de Mal. Sed de Mal, Sí. Es que Sed Sed de de Mal Mal se considera, digamos, por el Nino final. Frank y compañía, se considera como el final de la etapa clásica del film noir, ¿no? Ahí está, digamos, el tope. Y luego viene el neo-noir, los años 60, Código de Lampa, Don Pero hay Siegel, algo que Sam siempre Fuller, todo eso ya olvidamos. es distinto, ¿no? Siempre olvidamos los que nos gusta mucho esto, y es que antes de que lleguen los 60 y que llegan esas películas maravillosas como El Samurái, que es una maravilla, quemarropa, el cine ya en color, el cine negro, que el año 59 Godard hace una película negra que es Abu de Suf. Es un homenaje al cine negro, pero totalmente. que le Es sale un homenaje a Bogart. le sale Sí. distorsionada por Pero, pura... hombre, porque es Godard, como le cinefilia. sale distorsionada otra película negra y además de negra de ciencia ficción, que es Alphaville, que es otra película negra. Y eso también era, yo podemos creo, meter en para- juego todo el porque es otro- neorrealismo italiano también. o El sea, neorrealismo Hombre, tiene mucho. la primera novela del cartero llamado Vedes que hace Visconti. ¿Cómo se Obsesión. llamaba? Obsesiones, ¿no? Pero, Obsesión. Hombre, yo era- creo que ahí los europeos dieron el reconocimiento al cine negro que en Estados Unidos no se le había dado. Esta película tiene 7 nominaciones al Oscar, Perdición, y no gana ninguno. Hombre, Leo McCarey, creo que era Siguiendo mi camino, Siguiendo la mi que camino, ganó ese sí. año. Vale, sé que No- sois, no te sé que metas- sois, no somos te amantes metas de con él. McCarey, pero me parece que Perdición está por encima de Siguiendo pero mi eso camino, es- la cual es es que fantástica. el Creo problema que te lo decía José planteo en el año 41 cuando gana Ciudadano Kane, en teoría, pero la que gana es Que verde era mi Qué verde. verde era- no. Claro, es muy difícil. Claro, la influencia posterior dice, ¿cómo no ha ganado Ciudadano Eso Kane ya el no Oscar, pasa, no? eso no Fíjate, pasa por estos ejemplo, años también ya. con ella, Stanwyck, que está maravillosa aquí, pues ¿contra quién Mira, pierde? el guión, Contra José el Luis. Gaslight de Ingrid Bergman. ¿no? El, Este el guión es guión, el prodigioso. guión en la noche de los Oscar que se entregaron en el Teatro Chino, le gana el premio Oscar al mejor guión adaptado, Cita en San Luis, que es una película que sé que aprecias Maravillosa, muchísimo, maravillosa. Pero es que visto Meet me esto in San 70, Luis. 80 años después, es una falacia absoluta. Claro. El guión de Perdición es el mejor guión del año y de muchos años. Y de muchos años. Claro. Estamos de acuerdo, eso está bien. Fíjate cómo es esa frase solo hacia el final de la película, ahora ya la han visto ustedes, no destripamos nada, cuando le dice, aquel tipo estaba muy cerca de ti, dice, en el despacho de al lado, dice Edward G. Robinson, mucho más cerca. Era tu amigo, joder. Es que al final, Wilder, El corazón, esa frase es fantástica. volvemos a lo de la literatura, es que está todo el origen, el guión en la literatura, no, de hecho la lápida de Wilder, lo que dice es exactamente eso, dice, soy escritor, pero nadie es perfecto. Pero es decir, todo el rato volviendo a la idea de ese guión. ¿Sabes la anécdota de lo de siempre, de Nadie es perfecto? Que este es el último libro sobre él, que es cuando él cumple incluso 92 años, que luego ya le dice a ella, yo ya cumplo cada medio año, 92 y medio. Y entonces está hecho justo cuando muere él. Y entonces le dice, el misterio ese de la frase famosa, la más famosa probablemente del cine, nadie es perfecto. Y él dice, Billy Wilder, pues la frase es de Diamond.
estábamos ya desesperados, no encontrábamos nada y dijimos, bueno, como queda mucho para rodarla, vamos a poner cualquiera, y ya esa la utilizamos. Y dijo el otro, nadie es perfecto, como dice, nunca vamos a poder hacer el guión perfecto. Y dijo, bueno, pues esa vale, la ponemos de final. Y eso, pero es de todo tipo de cine. Yo creo que vence hasta la peluca de Buddy da Silva, que decía, y está maravillosa. Y bueno, no adelantemos nada para los que no la han visto. Con todos ustedes, Perdición, Billy Wilder, 1944. Y entonces ella habla con Diamond, justo antes de morir, y le dice, y esa frase que dice Billy, que escribiste, es que ¿cómo te sientes? Que es la más famosa que se ha hecho nunca. Dice, es absolutamente de Billy Wilder. Yo no la hice, la hizo él. Él es el que puso Nadie es perfecto. Y dice ella, eso es una colaboración perfecta. Claro, claro. Eso es una colaboración de Se dos atribuyen tipos el uno al otro. de dos amigos para no apuntarse ninguno al tanto, ¿no? Pues eso es un poco lo que da a entender ese personaje de Edward G. Robinson, ¿no? Dice, joder, yo te quería mucho. Es verdad. Fijaros, aquí en Brackett, que era el colaborador habitual de Billy Wilder, no renunció a hacer el guión de esta película a medias. Exactamente, porque él era un burgués y él estaba muy por encima de aquello, ¿no? Por supuesto, yo creo que el guión sale beneficiado, porque habría sido seguramente otra película con Charles Brackett, ¿eh? Y se hubiera dejado influir por la censura. Y se hubieran enfadado como se enfadó él con el otro. Pero yo creo que en esa pelea entre dos escritores salieron gotas de zumo de hecho, guión. Si te fijas, esta película, te crees la pasión entre ellos porque te la crees, pero no porque haya realmente ni el menor síntoma en decir, la primera vez que se ven, bueno, todos, incluido McMurray y nosotros, pues la ves bajar por las escaleras, es sorprendente todo esto, la carnita. Vengo de tomar el sol, ¿no? Estoy tomando el sol en la terraza. La toalla, que era... Baño de sol, aquí es tomar el sol, nadie dice baño de sol, ¿no? Es decir, ese golpe que te hace entrar en ese tranvía que te va a llevar... O sea, no sé dónde se encuentra eso. Yo creo que lo Sí, tenemos. pero la primera vez que va ella a su casa, que va a acostarse con él, claro, eso es evidente, ¿no? Y que se acuesta con él, que hay un fundido en negro, y luego ya está, hace un poco así, como que del vestido. Hombre, en la época no se podía decir, pero evidentemente ella va allí porque dice, este es el tipo exacto que necesito para ganar el dinero, liquidar a mi marido y luego irme con el otro, con quien me dé la gana, la señora Dietrichson. Ahí hay una temperatura erótica estupenda en las miradas de ella. A mí me parece que ella mira de otra manera. Es decir, fíjate que me da la impresión clarísimo de que lo que dice ella al final, dice, es que no te he amado en ningún momento, salvo ahora, cuando te tengo que dar el segundo balazo. Adiós, cariño. Y es verdad, en el fondo hay una confusión de sentimientos que... ¿Pero tú crees que ella en ese momento es sincera? No significabas más. Tiene el revólver puesto aquí en el estómago. Y entonces dice, me va a pegar un tiro. Pues Entonces le también hay dice, confusión. nunca te he querido, pero ahora sí, ahora te... Es adiós, muñeca. Yo no me la creo, no me la creo. Claro, no, yo tampoco. Yo creo que es un truco más de ella. Está muy bien hecho el personaje interpretado, porque realmente no sabes cuál es la historia también con el otro jovencito. A ver, sí, el jovencito es el que se acuesta con Hay ella. muchas teorías sobre el segundo disparo, ¿no? ¿Por qué no hace ella el segundo disparo? Que es de lo que estamos hablando, ¿no? Yo, de verdad, después de analizada bien la película y todas esas secuencias iniciales donde ella ya calculadoramente, incluso cuando está arriba en la barandilla de la escalera, ella está viendo la jugada ya desde el primer minuto. Está tramando ya, como una mantis religiosa, está envolviendo a su pieza, a su víctima. Un poco romántico sois. No, y no tengo ninguna duda. Eso lo hace Cora también en la... Que es interesado. En el cartero llama dos veces. Al principio elige el tipo, el colaborador. Claro, Ahí sí parece que al final se enamoran ellos dos. Y viene el fatalismo terrible. La pasión es desbordante, quiero decir, desbordante, no solo... Sobre todo en la segunda versión, que es la mejor, la de Raffleson. Mucho mejor que la primera, el cartero de Jessica y de Nichols. Pero aquí hay ese mundo de, ¿cómo te diría yo? Que es que estás en el año 44, no puedes decir nada más, y está en miradas. Por eso ella mira de una manera asombrosa. Cuando está con el marido, y el marido se levanta y sube para arriba, la mirada de ella es asombrosa. Fíjate que sí viendo ya y por sacarle hebras a la cosa, veo que
el interés que pone Wilder en que veas lo miserable que es el marido está un poco forzado, te quiero decir, es un tipo Sí, realmente pero ella despreciable. el marido es un miserable. Y ella es una asesina, ha matado a la primera mujer del marido. Sí, sí, Que es asesina, o sea, y se va a cargar a la hija, o sea, que es tremendo. Y el otro es un miserable y un roñoso, que es un tipo detestable. Dice, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Dice, irte, no matarle. Fíjate que en el fondo, y eso es lo que realmente sea moral y hasta incluso desde nuestro punto de vista, o en los tiempos de ahora reprochable a Billy Wilder, es que a los únicos que trata bien y al mismo nivel son son a ellos dos, a los dos amigos, a Edward G. Robinson y a McMurray. Los otros realmente salen muy escaldados, visto tal y como él te los muestra, ¿eh? Menos el bobo ese que dirige la agencia de ellos. Bueno, la agencia la llamemos la... Esa escena me Esa encanta. escena es maravillosa. Claro, donde él le dice, ¿cómo está ahí? Eso que decías tú, Edward y Robinson, cuando Eso le es dice, maravilloso. suicidios por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. Hemos estudiado esto. No, es perfecta. Vamos. Además es que claro, el hombre duro de los 30, curiosamente en toda la película, el hombre duro de los 30 se convierte en el más amable, en el más de corazón, entre el hombrecito por lo que lleva dentro. Y luego esa idea que es la que refleja ese final, no estaba yo mucho más cerca de ti, porque le ofrece el trabajo, le notas que tiene un cariño Es un ascenso, por este tío y tal, y dices, jo, este hombre al final... Y en esa escena la resolución es maravillosa, que es cuando él dice que le hubiera abrazado en ese momento, cuando desmontó en un segundo todo esto y el personaje McMurray ya atemorizado ante el avance, tal, le dice, bueno, se queda, está de nuestra parte, le hubiera abrazado en ese momento. Qué diálogo cuando dice ya, me voy, ya no sé, dice, no vas a llegar ni a la ascensor. Claro, vete. Con los avatares del rodaje se podría hacer otra película. Yo creo que algún día se hará el rodaje de Perdición, porque el momento en el que Wilder decide en la mesa de montaje eliminar la escena de la ejecución, famosa que la vamos a contar, que yo no sé si existe el celuloide todavía, porque sería... Hay fotos, Hay fotos, sí, pero no conozco la escena rodada. Pero cuando él se sitúa en la mesa de montaje y dice, si es que la película tiene que terminar aquí, con el nadie es perfecto de Perdición, que es ese yo también te quiero, que yo no sé qué frase de las dos es más genial, ¿eh? Habría que reivindicar el yo también te quiero. Yo también te quiero, como dice, no hace falta que me lo digas. Ya sé Pero que me dices te quiero, yo también te quiero. Está todo dicho en el quicio de esa puerta, no ha llegado al ascensor, las sirenas se empiezan a escuchar de fondo. Efectivamente, después de rodar una escena, la genialidad de Wilder es descartarla, es decir, es repetitivo. Lo que vamos a ver a continuación es repetitivo, la película tiene que acabar aquí. Sí, pero tú fíjate que él corta la última escena de esta película y la primera escena de Sunset Boulevard. Es curioso. Sí, sí. Fíjate, él corta esa la rueda y entonces es la cámara de gas, Edward G. Robinson a través, el otro se mete y tal, y minuciosamente, pero la gente, por lo visto, la primera vez que la vio no salió muy contenta y entonces cortaron. La primera de Sunset Boulevard es el depósito de cadáveres y los muertos hablando. ¿Tú de dónde vienes? De tal sitio, que ha sido un accidente de coche. Y tú, no, yo vengo de tal lugar. ¿Tú qué eres? Yo soy escritor, decía William Holden. Y la quita, porque la gente se reía. Ahí sí hubo, pero José Luis, ¿eh? hubo una prueba con público. Y ahí también, la otra. Yo creo que en esta es él, al montar la película, por lo que yo he podido ver, es aquí él no, cuando aquí lo toma... pone, que la haber vieron la alguna gente fuente y se la dieron. Estoy de acuerdo contigo en que aciertas. Es una genialidad absoluta, vamos, una genialidad absoluta. Es una genialidad también el hacer esa elipsis en el asesinato, es decir, el ponértelo... Es decir, la película está llena de... Dices, claro, él era un excelente guionista, él era el mejor. director. Bueno, si Kane lo dijo, ¿cómo no se me ha ocurrido a mí contar esta historia con el personaje a un dictáfono, contándole en tiempo pasado lo que ha ocurrido? O sea, Kane estaba alucinado. Yo nunca he visto de esos en ninguna oficina. He visto las máquinas de escribir, eso, pero eso es como de los años 30, ¿no? La película se supone que es el 18 de julio del 38, ¿no? El 16 de julio del 38. Cuando él la narra, hoy es 16 de julio, ¿no? Se lo tengo apuntado yo. Sí. Yo me acuerdo. Entonces, sí, hoy es 16 de julio del 38. Festividad del Carmen, del Carmen. Pero eso es como antiguo para la época, ¿no? El dictáfono. Ese dictáfono. No lo sé, pero la solución, encontrar esa solución... Lo bonito es que el otro lleva oyendo media hora. Claro. Sí. Lo bonito es que el otro está oyéndolo desde hace media hora. Que le ha avisado el tipo que ha visto que viene uno echando... Sangrando. Pues eso y Sunset Boulevard es igual. Yo soy ese tipo que está y está hablando, el muerto, es más arriesgado todavía. Es un muerto hablando, o sea, que está muy bien. De todas maneras, en esto el riesgo, dices, bueno,
me cargo lo que es la intriga, es decir, sabemos cómo va a terminar ya todo el asunto. Lo que es verdad que está tan bien contada que se te olvida, es decir, te entras en la historia y estás con ellos. Tú decías una comedia es con falda de lo loco. Eso es una comedia loca, además, la Screwball. Esa sí, No, pero él pasó a comedia, ser- comedia. y Bésame... ¿cómo se Tonto llama? también, pero no es comedia, comedia. ¿ves? Bueno. Son toques muy amargos ya en las películas estas. Bueno, y todas. Avanti también lo tiene. Primera plana, es decir, Claro, de la primera plana es estupenda también. es Pero comedia, es decir, aunque es muy amarga y muy ácida y es un... Pero bueno, es que este hombre Pero más. decía, ¿cómo lo describía? Que era graciosísimo, el que tenía cuchillas de que afeitar. tenía unas cuchillas de Sí, afeitar. porque todo ¿Quién era sus- que lo decía este? El de Sunset Boulevard, su amigo. Diamond. No, el actor Jack el Lemmon. protagonista de Sunset Ah, Boulevard. William Holden. Holden. Sí, Se me sí. iba él. Y marido de Barbara Stanwyck, por cierto. Hay Siempre, otro guionista, el que hizo con él el primer borrador de Sherlock Holmes, que porque estaba ocupado haciendo Flor de Cactus, Diamond. ¿Cómo se llamaba este? No me acuerdo, era uno que ha trabajado con él en Testigo de Cargo. Y decía, él es el Dr. Jekyll y el Dr. Jekyll. Claro, no hay historia, que estaba muy bien. Está muy bien el libro también de Cameron Crowe. Que le Ah, hizo, ese es buenísimo, muy bueno. porque además ese es un director que le interesa Sí. mucho cómo ha rodado las películas Sí. y le pregunta mucho por cómo son Lo que pasa es que según vamos viendo tantas veces las películas de él, te das cuenta que para él es más importante lo que cuenta que cómo lo cuenta. Sí, 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 sí. Lo importante para él es el texto, sobre todo es el guión. Sí. Dice, yo me paso aquí 8 meses o un año para que venga alguien y me cambie en una coma, ¿no? Usted tiene que decirlo exactamente como yo lo digo, ¿no? Pero la manera de hacerlo más o menos le da igual, él lo que quiere es que se cuente eso. Sí, Luego de otra manera, ¿no? Lo él que pasa es que es de tenía una el latiguillo modernidad, ese de decir, bueno, de quitarse importancia como director, pero diciendo que... yo creo que es fantástico. Sí, ¿no? Tenía hallazgos, bueno, como en esta película y en todas. Él decía que Ese arranque de la película cuando no es sabía cómo maravilloso. hacerlo, se preguntaba cómo lo haría Lubitsch, ¿no? Que era un poco... Pero yo creo que Pero era ¿cómo lo habría demasiado Lubitsch? Más bien en guión, Puede ser, más que en sí, dirección. ¿Cómo lo sacaría ¿Cómo, adelante? cómo lo contaría en bueno, todo él caso? le hizo algún guión a Lubitsch, Sí, si sí, no recuerdo mal. sí. Ninochka Ninochka. era un guión suyo. Y- Trabajó con él en varios. Pero en el caso de bueno, Wilder sí. y me parece que era la de Barba No, Azul. me la parece. octava mujer de La Barba Mujer Azul de está Barba bien. Azul, bueno, y está Bola de suyo, Fuego bien. también lo es, ¿no? Sí, Bola de Fuego, era de esa es Howard para- Hawks. eso es el único que le echó valor, porque esa sí que era una película muy de Billy Wilder. Una chica de un cabaret con Sí. un novio gángster coge a unos tipos que están los de la Real Academia haciendo eso y se meten ellos para hablarles del slang y del argot a todos esos sabios distraídos. Mira que hay que ser buen actor, en el caso de Gary Cooper, para hacer creer que puede ser Un sabio. un sabio de una cadena. Un sabio distraído, ¿no? Luego es también bonito el pequeño reconocimiento que le hace Raymond Chandler, el detallito en la película. Yo no sé si es que eso se le ocurre a Billy Wilder o que se lo pide Raymond Chandler, pero es que sale Raymond Chandler en la película. Y en el momento, al principio de la película, justo después de la escena del señor este que intenta timarles, la primera vez que interviene Edward Sí. G. Robinson, Sí, con Fortunio Bonanova. cuando él sale, cuando McMurray sale de ese despacho, hay un señor sentado justo en la puerta del despacho esperando y leyendo un libro. Y es Raymond Chandler. Raymond Chandler. Entonces esa especie de reconocimiento a la novela, al libro, a Chandler y tal. Ah, pero luego Qué Chandler bonito. escribió un artículo muy famoso, Cómo escribir guiones, y en donde dice que todo lo ha aprendido de Billy Wilder, que le enseñó No, debió ser- en esos 2 debió meses ser y una medio. Es que él tortura. no era un escritor de guiones. Debió Él, ser una tortura porque... Wilder yo creo que se apoyó escritor. sobre todo para los diálogos en Chandler porque era brillante también con los diálogos. ¿no? Parece y ser él aquí lo nunca cuenta, escribía. bueno. Pero Wilder la construcción de la simplemente- historia es Wilder se ponía en un despacho con Brackett, con Diamond, Paseaba. en este caso con Charles, paseaba y iba hablando. Y sin la pedirle imaginación. permiso levantaba las cortinas y entraba el sol y entonces se enfadaba el otro y sin pedirle sonaba el teléfono, se ponía hablando. Hay que con la decir, claro, chica, que hacer un tomaba trabajo, copas. Pero- con alguien que es el que... Pero él el dice del que vistazo, Chandler ¿no? era alcohólico ya en esa época, porque él podía tomar 2 o 3 copas y no pasaba nada, podía trabajar, pero el otro no podía. Y luego que le gustaban todas las chicas y las secretarias y las que escribían, pero no ligaba nada, y que le odiaba porque este tenía 3 o Chandler, de 4... hecho, trabajaba en una empresa petrolera y le despidieron por acoso de secretarias. Claro, y aquí meten la empresa petrolera, claro. Entonces, ahí lo de la petrolera, de por un Long lado. Beach. Lo de la compañía de seguros, que Kane era de una compañía de seguros y había trabajado en una compañía de seguros. O sea, aquí las pequeñas venganzas y un poco esto de la mujer fatal y tal. Hombre, también el señor Kane es que
3 divorcios, tenía que estar un poco cabreado con las señoras. El otro, en cambio, vivía con una mujer muy mayor para él, Sí. que debía tener 70 y tantos años cuando él tenía 60, Missy o algo así la llamaba él, que Pues llevaban o sea, estuvieron mucho tiempo. mucho ¿no? tiempo, sí, pero que era una señora que a él lo que le gustaban son las secretarias de la Paramount, claro, que estaba muy bien, y eso lo dice. Y luego, pues eso, que estaba alcoholizado, pero claro, luego dice que era un maravilloso escritor, eso no hay duda, que no era tan conocido entonces, pero él lo pidió porque le gustó mucho aquello, ¿no? Que había leído algunas cosas de Chandler y veía que era un tipo duro y con un lenguaje muy seco, muy directo. Tú Yo creo que decías se como nota las chazos, manos, claro. en los diálogos, en las réplicas, en todo esto, sí queda un poco la impresión del estilo chandleriano este. Totalmente. Yo creo que en los diálogos con ahí esa tiene... novela que es una obra maestra sobre la amistad, que se ha hecho varias veces, la novela de Chandler, la de... Sí, sí, ¿El sueño eterno, dices? No, el sueño la eterno otra, no, la otra. el que termina lo de un triste... Historias de un detective tenía no. El sueño eterno y... No, No, la mejor de La todas, mejor, que es sí, un sí, prodigio, que la hizo Robert Altman, pero Sí. no le sacó mucho jugo. ¿Cómo se llamaba? Adiós. El largo adiós. El largo adiós, The Long Goodbye. Sí, pero es Philip Marlowe también. es Marlowe. Sí, sí, pues eso, pero esa es una novela Esa portentosa. es una novela portentosa. maravillosa. Esa es una de las grandes novelas que se han Ahora, escrito. fijaros cómo se realimenta el Hollywood de aquella época, porque luego James M. Cain estuvo retocando los diálogos de Retorno al pasado, que son unos diálogos brillantísimos también. Yo creo que están a la par con Perdición, ¿eh? No, O es sea que impresionante. seguramente Cain, que no pudo estar en este rodaje, en la fabricación de este guión no estuvo Cain, porque estaba con John Ford trabajando, haciendo Espíritu de Conquista, que yo creo que se tiraría de los pelos toda la vida, claro, diciendo, ¿cómo? Yo he podido estar 2 meses y medio trabajando con Billy Wilder y he hecho, bueno, es una buena película, pero... Eso era el sistema de claro, estudio. Eso era el Kirk sistema. Douglas y Robert Mitchum en Retorno al pasado, hay diálogos que dicen, ¿cómo es Eso es posible el estar gran tan bien acierto de los escrito? Qué estudios. barbaridad. Por ejemplo, cuenta en su biografía Preston Sturges, y no dice, él era un hombre muy bien educado, que trabajó durante 15 días, le pusieron, cobró 2 cheques semanales con Billy Wilder, y otros 4 semanas, y ahí sí dice, con William Wyler en vacaciones en Roma. Pues tener un tío de esos con que te meta 4 frases maravillosas, te ha claro, y puesto eso la es lo que película ponían, bien, y, claro. y tenían eso, entonces trabajabas para la Paramount, como era él, y dices, oye, echa una mano aquí, cobramos el cheque semanal y para casa. Metido 4 cosas de esas que Pero eran verdaderos genios todos estos. sin duda, Es que sin duda. eso es uno de los aciertos de lo que el viento se llevó. Que ahí estaba toda la plana mayor, estaba Scott Fitzgerald, estaban todos trabajando. No, la figura del guionista a sueldo de los estudios, normalmente Como el escritores pistolero a sueldo ese. con problemas de adaptación al cine, que odiaban y despreciaban Hollywood, como es el caso de James M. Cain y de Chandler, por supuesto, y que viven Pero ganaban mucho, que los fíjate. Coen hicieron una película magnífica, Barton Fink, ambientada en ese mundo del escritor, en ese mundo interior del escritor que no se adapta al sistema de Hollywood. Eso era como basado en Clifford Odets, era el que hacían los hermanos Coen, ¿no? Pero ten en cuenta lo que ganaban, que le dice Billy Wilder aquí, va a ganar usted, él pensaba que iba a ganar como $6.500. No, va a ganar usted $75.000. Eso era más que 2 años de vacaciones, dedicarse a leer. Haber Follner conseguido ¿Sabes también lo que ayuda mucho a los guiones, a que sean tan buenos? Que muchas de estas novelas se estuvieron publicando en seriales. Sí, En claro. seriales cortados. y que iban manteniendo la atención. Esta misma, vamos, de hecho la Sí, sí, novela claro. es así, en el Liberty, aquel... Está muy bien lo que dices tú, Pío, es verdad. Seriales es lo que hacía Dickens, ahora tan de moda en su Entonces, año. claro, ahí- Ahí Cervantes. La pequeña Dorrit ha muerto, ¿no? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué se sabe? La gente llegaba a los barcos, tiraban los fardos con los folletones y la gente era Y más que había, la tele. ¿no te acuerdas? Pues eran folletones, Esos Galdós, seriales, Fortunata y los- Jacinta. Después se los intentaban vender para la producción de cine y había una oficina, era la oficina Hayes, que era la censora, y cogía y decía, esto pasa y esto no pasa. Y de hecho no se había hecho antes porque no había pasado. Los seriales que había presentado en Liberty decidieron No que era pasa todo nada. esto una barbaridad, que qué es esto Pero de está que... muy bien. Pasaron casi 10 Pero años. es verdad lo hasta que dices claro. de los seriales. Fortunata y Jacinta se salen por seriales, van sacando semanalmente, con lo cual te mantiene que en el último capítulo queda en punta, siempre buscan algo, ¿no? La tradición es lejana, el Quijote está leído así, vamos. Pero qué bien cuenta él el desasosiego cuando sale de la casa de Glendale y dice, me voy a tal sitio, yo soy tipo de cerveza, se toma la cerveza y luego vuelve y tal, pero está obsesionado, eso está muy bien hecho, ¿eh? Y luego el crimen perfecto, ¿eh?
lo de las muletas y tal, todo está perfectamente bien hilvanado. Con ese hombre de Oregón que lo repite, Medford, Oregón, eso es wilderiano total. Ese personaje que hace Porter Hall Que lo mira, es un personaje sacado porque en el guión se cargan al confidente que está en la novela, no al confidente, al colaborador de la chica y de Fred McMurray. Había un colaborador que, en fin, incluso en la historia original, en el suceso del año 27, existió un cómplice de la pareja de asesinos. Eso en la película no está, pero sí que aparecen personajes como este Porter Hall, este tejano medio de Oregón, medio del medio oeste, que no hace más que repetir que él es de Medford, Oregón, y que es un personaje maravilloso. Pero fíjate, si hubiera podido hacer Billy Wilder, ¿a dónde hubiera llegado su cine? Pues como, imagínate, Stroheim, si lo hubieran dejado. Es que ten en cuenta que en la vida secreta de Sherlock Holmes, que a mí me encanta esa película, además, él saca desnuda a la actriz, aquella francesa, ¿cómo se llamaba? No recuerdo. Hombre, la protagonista de la película. Y le dijo, oye, como eres muy rubia, resulta, le dice, que no se te ven los pezones, dice Billy Wilder, a ella. ¿Y qué te parece que hagamos? Llamó a los de maquillaje, pintura roja. Y luego cortan la escena, porque cortaron media película. Pero fíjate tú, si hubiera podido Billy Wilder, y eso ya era en los últimos años, como Stroheim lo que hubieran hecho. Hubiera sido un cine de verdad, de un erotismo, pero Billy impresionante. Wilder dejó de hacer cine muy Y joven. sensual. Billy Wilder, los últimos 22 años de su vida no hizo cine. Desde los 70 y antes algo, de ¿no? 70. Avanti es la última, ¿no? No, Buddy hizo Buddy. Sí, bueno, Aquí un amigo, Aquí un ¿verdad? Que él dice, si hubiera sabido que era la última película, No la hubiera la hubiera hecho yo, porque me hubiera gustado otra. Él hubiera querido acabar con la que hizo Spielberg, pero dice, bueno, la ha hecho mejor que lo hubiera hecho yo, con la del campo de concentración, la de su familia que murió allí, ¿cómo se llama? La de Spielberg, la de blanco y negro, la lista de Schindler. Pero ya tenía los derechos Spielberg. Él al final dijo, no, la ha hecho mejor que probablemente lo hubiera hecho yo, pero no hubiera acabado con esas películas así como bajas, ¿no? Él la gran decepción se la lleva con Holmes. Hace una película de casi 4 horas y se la cortan a 2. Teniendo él el Final Cut. Pero ahí se dejó llevar, yo no sé por qué, él nunca quiso volver a hablar de esa película, ¿eh? Se le cargaron 2 historias maravillosas. O sea que... Pues cómo sería la buena, porque esa No, historia es maravillosa lo que es queda. fantástica. Se le cargan 2 historias, eran 4 historias, ¿no? Y el principio era maravilloso, cuando el nieto de Watson va al banco y abren, hace 50 años que ha muerto su abuelo, y saca un manuscrito con unos textos que nunca han sido publicados, que son los que se inventan Diamond y Billy Wilder, ¿no? Los casos que no se conocen de él, y es la película cuenta esos casos. Pues de los casos solo quedan 2, el del lago Ness, que es un submarino, y que es precioso, ese a mí me encanta, y el de la bailarina rusa, maravillosa, esa genia que quiere casarse y tener un hijo con un genio y busca a Sherlock Holmes, y Sherlock Holmes se hace pasar por homosexual, y entonces empiezan a pensar que son homosexuales, y este Watson, que está tan contento con aquellas bailarinas, empiezan a desaparecer y empiezan a salir los bailarines que se le llevan a él del brazo a Watson, luego no se lo perdona nunca, y es la primera vez que intuye que Holmes podía ser homosexual, que toma drogas, esa solución al 7%, porque no se atreve a hacerlo público, y eso es lo que le impide manifestar. Bueno, es un Holmes revolucionario, pero no lo hemos visto nada más que en 2 horas 5 y no en las 3:50 y tantas. Entonces, como pasa siempre, cortó la película y no quedó ni para uno ni para otro. Él dice que cuando la vio, la versión de 2 horas, le pareció que era muchísimo más larga que la de 3:45. Que pensó que había visto la versión larga, que la reducida le parecía la otra. Y no quiso saber nunca nada más de esa película. Es curioso, ¿eh? La más cara de su producción, $10 millones de su momento, ¿eh? Entonces esta es redonda. ¿Por qué? Dice, porque yo creo que todas las decisiones eran suyas, hasta el cortarla era suya. Y las otras películas, el Sunset Boulevard era suya, ¿no? Y todas son suyas. Las decisiones finales. No te digo nada con Falda hacia lo loco, que es una maravilla. Esa es una película asombrosa, ¿no? De una vitalidad también
increíble, ¿no? Y ahí está Marilyn también. No, y las comedias románticas, Sabrina. Bueno, y, claro, o sea, es muy Lubitsch. Love in the Afternoon, era, Sí. no recuerdo el título, Love in the Afternoon, de Audrey sí, Hepburn también. sí. Pues Esa es son la otra, ¿cómo se llama? Ariane, ¿no? Ariane, ¿no? Esa es Lubitsch puro. Sí, sí, sí. Esa es la película más Lubitsch que hizo. Pero Sí. por eso decíamos antes que es un género en sí mismo, Sí, porque sí. estamos hablando de Lo cubre bélico, todo, absolutamente. estamos hablando de aventuras, hace la historia esa es rarísima, la de Lindbergh. del piloto Lindbergh, que Sí, es el primero en cruzar el Atlántico. Es una extrañeza. Pero es una dentro película de su aventuras, ¿de qué es? De filmografía. comedia, Él y de una acidez, de él y ironía. una mosca sola, todo, Claro. todo el tiempo. Bueno, dime el plano de esta película, o la secuencia, o lo que tú quieras, No, a lo mí que más te gusta. el momento que siempre me ha gustado más y ahora no voy a cambiar es la bajada por las escaleras de Barbara Stanwyck con la cadenita, porque recuerdo que De Ángel en el tobillo, ¿no? sí, la primera vez que lo vi o las primeras veces que lo vi, es que, claro, entiendes esa especie de fascinación ya de Fred McMurray y entras en esa historia que hay que entender al principio, es decir, cómo alguien aparentemente también esto, pues a mí esa bajada de ella Al acabar el rodaje perdió la cadena. Muchas veces dice que los estudiantes de cine, cuando ella era mayor, le preguntaban por la cadena. Dice, pues no la ha encontrado. Y una vez se la encontró. Y dijo, ya la he encontrado, la cadena, que no nada, Es una no cosa valía insólita. nada. Ahora Era no de tiene estudio, de atrezo. Ahora visualmente ni de ningún, no tiene valor porque, bueno, pues hay demasiado correaje en general, pero que en ese momento a mí Hombre, claro. Y para se ti, me Pío, a quedó ver, para tu siempre. momento. No, yo vuelvo a romper una Edward G. lanza. Robinson. Yo es que lo tengo clarísimo, es decir, la escena con el jefe. De la escena cuando está empezando con toda la sucesión de estadísticas y tal, diciéndole al otro que es un idiota, que no tiene ni idea de nada. Porque es largo. Está hecho en larga, en toma larga, es Sí, que sí, no está exactamente. perfecto él. No, no, y aguanta, y aguanta, y aguanta, y modula, y venga, y otro el dato, y para aquí, y para allá. El otro allí en la pared como mirando, como diciendo, ojo, me está haciendo todo el Y trabajo. respirando, claro, está. Digo, está haciendo todo el trabajo. A mí es que me parece... Es curioso, al final tenemos tres grandes actores, sobre todo dos de ellos. Ninguno de ellos ganó un Oscar en toda su carrera. No. Tienen dos honoríficos al final los dos, tanto Roger Robinson como Barbara Stanwyck, pero nunca consiguieron nada. Y yo, sobre todo en el caso de Edward G. Robinson, yo no sé si tendría algo que ver la parte esta de que tuvo que declarar en la caza de brujas por comunista y tal. No, pero yo nunca creo se que saben no. esas cosas. Pero desde luego es un pedazo de actor y en esta película me quito el sombrero. Es maravilloso. ¿Y para ti? Bueno, vamos a ver, tiene que ser una localización, porque los que amamos Hollywood y Los Ángeles y qué sé yo, y Burbank y Glendale y toda aquella zona. Eso, La Ciénega. bueno, pues la Ciénega, todas las grandes avenidas, ¿no? La casa sigue existiendo, ahí están las Sí. fotografías documentadas y Que ahora la impone veremos. estar delante de la casa. El apartamento de él sigue existiendo, así que me quedo con una escena, o varias escenas, pero especialmente la de las gafas negras, en un supermercado que ya no Eso es existe. maravilloso. El supermercado estaba en frente de la Paramount, parece qué ser, modernidad, y sí. ya no existe, Jerry's. Jerry's. Entonces, toda la secuencia donde están ya con el tira y afloja de ya no presentes denuncia, que Barton Case ya está detrás, que ya sabe lo que ha pasado aquí, me parece de una modernidad absoluta. Y el estilismo de ella con las gafas, estoy de acuerdo que la peluca es lamentable, pero en esa escena tiene una sofisticación, unos movimientos de modernidad. cámara entre las latas de conserva Parece un y las Warhol, ¿sabes? confidencias que hay ahí. Están Parece un Andy Warhol. Todos los productos del Parece un supermercado eran de verdad, Sí. y tuvieron que ponerle policía al supermercado durante Claro. toda la filmación porque era la época de las Y se lo restricciones llevaba. y tal vez se lo llevaban. Bueno, Y de pues hecho yo se llevaron unos hace un par de cuantos. años he buscado el supermercado, desgraciadamente no Ya existe ves, ya. no Y existe. el resto de localizaciones están todas ahí, ¿eh? Y tampoco existe esta casa, pero la de Sunset Boulevard no existe. No, la de Sunset Estaba Boulevard. metiéndote en un recodo en una Se colina. derribó también. Ahí me llevó Enrique Herrero cuando ya no existía para nada, el año pues el 83 no estaba. Yo me quedo con el final de ellos, con la escena donde se acribillan a tiros, porque me parece que eso es el puro cine negro. Y hasta la frase, ¿no? Bye baby, ¿no? Que le dice, ¿no? Aquí traducíamos muñeca pero el adiós, el tiro de él es fantástico, ¿no? Ese momento donde yo creo que él ya no... Eso, a lo mejor tú hubieras transigido, pero él dice, creo no, que ya sí. ni un Yo creo que engaño no más. hubiera aprendido. Nos está engañando además con el otro tipo, o sea, ni un engaño, pero... Y ella está muy bien ahí, ella está soberbia. Podrían haberle puesto la sangre un poquito más bajo, porque Nos se hemos pasa todo el olvidado que rato ella con la está sangre aquí también. arriba, que no le mata eso ni Da la para nada. impresión, sí, Sí, es un balazo en el hombro. pero-
Bueno, eso es el cine, ¿no? Nos hemos olvidado que ella está absolutamente genial en una comedia loca como Las tres noches de Eva. Sí. Hombre, ella hacía todo. No, ya está, yo creo que en todas las películas que Hasta de aparece. mayor en una serie que se llama El pájaro espino, que está mayor y ganó un Emmy porque no se puede estar mejor. Como Es está Martha Martha Ivers, es Stella Dallas, Stella es Dallas, todo, una todo. serie de personajes de mujer fuerte, muy similares a la Mildred Pierce de James Sí, M. claro, Cain, claro. que hace Joan Crawford, ¿no? El Walk on the Wild Side Una de personalidad. Dimitri también está ahí inmensa. Está fantástica, ¿no? Es que, y el Edward G. Robinson, ¿cómo está en El rey del juego? ¿Os acordáis? Con McQueen, Cincinnati Kid, ¿cómo está él? Que es el rey, además, cómo juega aquella partida de cartas, cómo se lava las manos en el lavabo